para hacer un sobrevuelo. El invierno está durísimo, aquí también en Guayas. Ahorita que venía a San Borondón, hay vastas extensiones de terreno inundadas. Y en Manabí también, sobre todo el cantón Rocafuerte. Y como cada año, el cantón Chone. Y yo no quiero jugar con la desgracia ajena. No es nuestro estilo, no lo necesitamos. No somos mediocres, no somos indolentes. Pero sí es bueno recordar. Vean cómo está Chone. El agua hasta el cuello. 21 personas ya muertas por el invierno a nivel nacional y algunas de ellas en Chone. Y había gente que se oponía y se opone al proyecto multipropósito Chone para precisamente evitar esas inundaciones. Queridas choneñas, de las mujeres más bellas de la patria, ¿verdad? Queridos choneños, prohibido olvidar quiénes fueron los politiqueros que con violencia, agresión, quisieron oponerse al proyecto multipropósito Chone, con cuentos, estos cuentos de los derechos. O sea, solo ellos tienen derechos y las grandes mayorías no tienen derecho. Entonces el supuesto derecho de un campesino de vivir ahí, que nadie lo mueve, así se inunden 20.000 familias abajo. Estamos locos. ¿Dónde está el derecho de las grandes mayorías? Y ni siquiera era una persona pobre, tenía 160 hectáreas de terreno. Pero prohibido olvidar, manavitas, choneñas y choneños, ¿quiénes fueron los que demoraron un año ese proyecto? Chone tendrá que sufrir un invierno más, porque hubiera estado en el 2012 el proyecto multipropósito Chone, y por estos politiqueros demagogos, por su boicot, por su irresponsabilidad, ese proyecto recién estará en el 2013, después del invierno. Cada invierno a Chone le cuesta cerca de 14 millones de dólares. Significa otros 14 millones de dólares perdidos, significa probablemente muertes de seres humanos innecesarias que se pudieron evitar si se hubiera hecho más rápido ese proyecto. Pero si se han olvidado, queridos choneñas, queridos choneños, ¿quiénes fueron? Se los recuerdo. El MPD, Mary Zamora, que también fue el día antes de que yo iba a ir para tratar de que la gente reclame contra el gobierno. Pachacutic, Sociedad Patriótica. No se olviden de los politiqueros que no querían el proyecto multipropósito Chone, compatriotas. Veamos, para refrescar un poco la memoria, qué es lo que pasó. Y si no hubieran pasado todas estas cosas, esta obstaculización, este boicot, Chone hubiera sido el último invierno que sufriría. Lamentablemente, por culpa de estos irresponsables, tendrá aún que sufrir un invierno más, porque el multipropósito se retrasó un año y recién estará listo después del primer semestre del año 2013. Adelante con el video. Así ha quedado Chone tras algunas horas de lluvia. El agua les llegó a la cintura, comentan los moradores del sitio San Pablo en el cantón Chone. Algunos niños han optado por jugar en el agua. Amanecieron inundados. Son cerca de 300 familias las afectadas. A esto se suma una persona desaparecida. Todo esto se lo habría podido evitar si el proyecto multipropósito Chone seguía su marcha normal, si los actores políticos de siempre no lo hubiesen boicoteado, si una sola familia, con el apoyo del MPD, de Sociedad Patriótica, de Pachacutic, no obstaculizaban el proyecto. En octubre pasado, agitadores políticos se tomaron algunas hectáreas y protagonizaron tanta violencia que más de una decena de uniformados resultaron heridos. Así lo recordaba el jefe policial. Los señores de Río Grande procedieron, en este caso, a agredirnos físicamente con machetes, palos, e inclusive uno de ellos le rociaron combustible a nuestros policías. Por esto, las inundaciones siguen en Chone, por el boicot de los políticos opositores, por posiciones como la de Mary Zamora, que aún hoy se opone al proyecto. Pero eso es prácticamente una bomba de tiempo. Provocaron un año de retraso para la terminación del multipropósito Chone. Henry Luzuriaga, habitante de la ciudad. Un proyecto que están tratando de hacer aquí en Chone para evitar estas mismas circunstancias, pero hay personas que yo creo que son
pocas personas que se oponen. Yo creo que son personas que no pueden razonar bien o qué, porque si están creando algo para evitar estas cosas, porque ahí, miren, los niños que se están bañando va a haber enfermedades. Una represa aguas arriba es la salida práctica, un proyecto que hará las veces de reservorio para que no falte el agua en época de sequía y para contenerla en invierno y controlar las inundaciones. El secretario nacional del agua, Walter Solís. Este proyecto multipropósito que tiene varios componentes. El uno es control de inundaciones para 20.000 familias que habitan en la zona urbana de Chone. El otro componente es dotar de agua potable. Y tercero, un componente para alrededor de 2.000 hectáreas de riego. Los habitantes de Chone están indignados y las autoridades locales exigen ahora que se aleje la politiquería del desarrollo. Ítalo Colamarco, alcalde de Chone. Pero cada habitante que sufrimos las inundaciones, conocemos la dura realidad que es no durante la inundación, sino el después de una inundación, cuando suben las epidemias, cuando hemos perdido bienes materiales, muchos hemos perdido vidas humanas. Entonces ahí realmente conocemos el valor que va a tener el proyecto Propósito Múltiple una vez que esté construido. Y varias instituciones trabajan en Chone para superar los problemas posteriores a la inundación. Problemas que se los pudo evitar si la politiquería no hubiese contaminado el proceso. Las manavitas como las rosas. Pero prohibido olvidar, compatriotas. Día a día nos tenemos que topar con esa clase de gente que se opone a todo. Ese es su modo de vida. El rato en que no tengan a qué oponerse se mueren. Se oponen a la minería, se oponen al petróleo, se oponen al proyecto multipropósito Chone, a la consulta popular de la Concordia. Oponerse, oponerse y oponerse. Ese es su modo de vida. Al único que no se oponen es a pedir plata al gobierno cuando les conviene, ¿no? Porque los que más hablan contra el petróleo y contra la minería son los que primero piden las rentas del petróleo. Esa es la doble moral. Y los que más utilizan la minería. Pregunten si andan en burro o en carro de palo de balsa, porque el carro viene de la minería, del metal. Y esta gente es la que retrasó un año el proyecto multipropósito Chone. Prohibido olvidar.